Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Andrea Fernández y estoy encantada de estar aquí con vosotros una tarde más en esta sesión de Repris. Es mi segunda sesión, así que bueno, espero no hacerlo demasiado mal. Hoy voy a hablar sobre un tema que encuentro muy interesante, que es la psicología, y más en concreto sobre la reestructuración cognitiva. Bueno, creo que en pleno 2020 no es necesario explicar que nadie va al psicólogo para que le receten ansiolíticos o para que le traten porque está loco, como muchas personas llevan pensando durante mucho tiempo, la verdad. La psicología es una ciencia social enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales experimentados por individuos y por grupos sociales durante momentos y situaciones. Esto es lo que dice la Wikipedia, pero en cristiano lo que intenta la psicología es describir qué hace el ser humano, entender por qué lo hace, predecir qué puede hacer en el futuro y, lo que es más importante, modificar su comportamiento. Es verdad que el origen de la psicología se remonta a Sócrates, Platón y Aristóteles, pero la psicología no se volvió independiente de la medicina y de la fisiología hasta más o menos mediados del siglo XIX. Es cierto que ha habido muchas escuelas a lo largo de la historia, pues por ejemplo, la psicología fisiológica, la psicología experimental, la psicología humanista, la escuela de la Gestalt, el conductismo, el famosísimo psicoanálisis y el cognitivismo. Pues esta última corriente, que es el cognitivismo, es la que predomina en el mundo desde la década de los 60. El tipo de terapia psicológica que se corresponde con esta escuela es la terapia cognitivo-conductual. Como su propio nombre indica, esta terapia tiene una parte cognitiva y una parte conductual. La parte cognitiva se centra directamente en los pensamientos que tiene el cliente para sí, en las cogniciones, para así poder modificarlas. Y para ello se usan técnicas que presuponen mecanismos de cambio cognitivo. Por ejemplo, el entrenamiento autoinstruccional, la resolución de problemas, la parada de pensamiento y, por supuesto, la reestructuración cognitiva. Por otro lado, está la parte conductual, que se centra en modificar el comportamiento de las personas. Se cree que esta combinación entre lo cognitivo y lo conductual es la más efectiva a la hora de tratar enfermedades psicológicas, pues como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada, la depresión, la agorafobia, pero también simplemente para resolver problemas que no sabemos solucionar por nosotros mismos, como por ejemplo dejar una relación tóxica. Bueno, espero que esto haya quedado más o menos claro, porque no soy ninguna experta, la verdad, pero vamos a meternos de lleno en lo que es la reestructuración cognitiva, que como hemos dicho es una de las técnicas empleadas en la terapia cognitivo-conductual. La reestructuración cognitiva, abreviada RC, y nos vamos a referir así a ella a partir de ahora, la verdad, fue desarrollada principalmente por Aaron Beck y Albert Ellis en la década de los 60. No sé si alguna vez habéis tenido el placer de coincidir con un mentiroso compulsivo, de estos que parecen que se llegan a creer completamente las mentiras que cuentan, o si alguna vez habéis oído eso de si te repites mucho una cosa, te la acabas creyendo. Bueno, pues de eso va justamente la RC. Antes que nada, es importante aprender a distinguir entre pensamientos adaptativos o racionales y pensamientos desadaptativos o irracionales. Los adaptativos o racionales son pensamientos ajustados a la realidad, pensamientos lógicos. Por ejemplo, mis padres tardan un poco más de la cuenta en llegar a casa. Pues será porque se han encontrado con alguien o porque ha surgido algún imprevisto. Un pensamiento desadaptativo o irracional es una suposición, una creencia que no está ajustada a la realidad, que es algo así como una película que nos montamos en nuestra cabeza. Por ejemplo, mis padres tardan un poco más de la cuenta en llegar a casa. ¿Será porque les ha pasado algo? ¿Porque les han robado? ¿Porque han tenido un accidente de tráfico? Etcétera, etcétera, etcétera. Tener estos pensamientos desadaptativos es completamente normal, pero es verdad que en algunos casos pueden generar muchísimo malestar. La idea de la RC es sustituir los pensamientos desadaptativos
por pensamientos adaptativos para que así cese el malestar y mejore la conducta de la persona. Y ya hablaremos de esto un poco más adelante. Pero bueno, para que quede un poco más claro, vamos a ilustrar con un esquema, un modelo en el que se podría basar la terapia cognitiva y la reestructuración, la RC más en particular. Imaginaos el caso de una persona que nunca dice lo que piensa. ¿Por qué? Porque existe un acontecimiento en el que puede decir una opinión que es diferente quizá a la del resto y tiene miedo a equivocarse. Esta persona no da su opinión porque en su mente hay supuestos, hay creencias, como por ejemplo, soy un inepto, si cometo un error los demás se van a dar cuenta de que soy incompetente, pensarán que soy imbécil, y estos supuestos y creencias le impiden ser capaz de dar su opinión. Pues estos que hemos dicho antes de soy un inepto, de soy imbécil, son todos pensamientos irracionales. Y estos pensamientos se dan de manera automática. Como hemos dicho antes, los tenemos todos en algún momento de nuestra vida y generalmente no somos conscientes en muchos casos de que los tenemos. Estos pensamientos irracionales que se dan ante una situación se conocen como errores cognitivos o errores de pensamiento. Y el problema que tienen estos errores cognitivos es que generan emociones negativas. Por ejemplo, la persona que piensa que es un incompetente y por ello no da su opinión, va a sentir emociones como por ejemplo la tristeza, el desánimo o incluso la ansiedad. En algunos casos también estas emociones se pueden somatizar y pueden generar respuestas físicas como por ejemplo el malestar estomacal. A su vez, estas emociones generan respuestas conductuales en el individuo, como por ejemplo evitar dar nuevas opiniones. Vamos a hablar un poco más en profundidad sobre los pensamientos irracionales. Como hemos dicho antes, los pensamientos irracionales son distorsiones de pensamiento, son pensamientos que no se ajustan a la realidad. Estos pensamientos provocan emociones desagradables y en muchos casos nos impiden buscar alternativas o soluciones a nuestros problemas y nos hacen llevar una existencia poco satisfactoria. Hay varios tipos de distorsiones de pensamiento, así que voy a nombrar solo algunas, que seguro que os van a resultar familiares porque habrán pasado por vuestra cabeza alguna vez que otra. Tenemos, por ejemplo, el pensamiento de todo o nada, que consiste en ser extremista, en ver las cosas blancas o negras, sin gama de grises de por medio. Este famoso pensamiento de todo me sale mal, que hemos tenido todos alguna vez y que está ilustrado en películas, en literatura o en canciones también. Otro pensamiento, descalificación de lo positivo, consiste en ver las cosas positivas que nos pasan, las emociones agradables que tenemos como lo normal. Y lo bueno que nos pasa no lo tenemos en cuenta. Por ejemplo, la profesora ha elogiado mis ejercicios para hacerme sentir bien, no porque estén bien en realidad. O lo típico que nos pasa con madres o con parejas de, ay, es que me dices que estoy guapo porque me quieres. Bueno, sí, o sea, a lo mejor te lo dicen porque te quieres, pero a lo mejor no te lo dicen porque estás guapo y ya. Otro tipo de distorsión de pensamiento, el razonamiento emocional. Esto supone, perdón por repetirme, suponer que tus emociones negativas se van a reflejar forzosamente en la realidad. Un ejemplo muy sencillo. Siento miedo a viajar en avión, luego viajar en avión es peligroso. O me siento incompetente, luego soy incompetente. Así que bueno, espero que con estos ejemplos comprendáis un poco mejor lo que son los pensamientos irracionales, porque en las terapias cognitivo-conductuales el principal objetivo y por lo que hay que empezar es por identificarlos. Y para ello se utilizan técnicas como por ejemplo el autorregistro. El autorregistro es una técnica en las terapias cognitivo-conductuales muy conocida que consiste en que tú en una hojita tienes que poner las situaciones en las que has sentido malestar durante la semana. En una columna al lado, qué piensas, en otra columna al lado, qué sientes, y en la última columna, cómo has actuado de acuerdo a lo que piensas y lo que sientes. Entonces, en general, el terapeuta ve una especie de patrón en tus pensamientos o incluso puede llegar a ver que un mismo pensamiento se repite varias veces.
Pues una vez que sabemos cuáles son los pensamientos irracionales que además nos causan malestar, viene la parte interesante, que es desmontarlos. En terapia, al principio esto se hace con ayuda del terapeuta, pero la idea es que el usuario, el cliente, sea independiente y lo pueda hacer él mismo. Este proceso que se hace con el terapeuta se conoce como diálogo socrático. El terapeuta empieza a cuestionar los pensamientos irracionales que tiene el cliente con una serie de preguntas, de tal forma que se entra en una especie de espiral en la que te acabas dando cuenta de que lo que piensas no tiene ningún sentido porque es puramente irracional. Entonces aquí comienza una especie de debate que, como hemos dicho, primero se hace terapeuta-cliente, pero la idea es que ocurra dentro de la mente del cliente, y este debate de pensamientos en sí pretende poner en tela de juicio los pensamientos irracionales con 3 filtros distintos. El primer filtro es el filtro de la evidencia y se hacen preguntas que van encaminadas a conocer la evidencia, la certeza del pensamiento. Por ejemplo, preguntas como ¿qué evidencia tengo a favor de este pensamiento? ¿Qué pruebas tengo? Si tengo pruebas, ¿son realmente buenas? ¿Son válidas? ¿Esto es así para todo el mundo? ¿Me ha ocurrido en otras ocasiones y ha sido así? ¿Les ha ocurrido a más personas? Por ejemplo, lo típico que seguro que os ha pasado a muchos, voy pasando por la calle y veo a 2 personas riéndose y automáticamente pienso que se ríen de mí. Pues este pensamiento irracional se caería en este primer filtro porque no tenemos ninguna prueba de que esto sea así realmente. ¿Qué pasa con los pensamientos que pasan este primer filtro, que realmente son veraces y nos siguen generando malestar? Pues que está el segundo filtro, que es el filtro de las consecuencias. Son otra serie de preguntas que van encaminadas a evaluar la magnitud de las consecuencias. Por ejemplo, ¿y qué pasaría si las cosas fueran realmente así? ¿Serían tan terribles las consecuencias que implicarían? ¿Podría encontrarme bien aunque esto fuera así? ¿Les ha ocurrido a más personas? ¿Cómo se han sentido? Por ejemplo, mi pareja me va a dejar y yo tengo la certeza de que mi pareja me va a dejar. Pero esta persona se piensa, o yo me pienso que mi vida ya no va a tener sentido porque se me cae el mundo, porque pues esto va de evaluar las consecuencias que tiene ese hecho que es verdad. Pero ¿qué pasa con los pensamientos que atraviesan el filtro de la evidencia, el filtro de las consecuencias? Pues que existe otro tercer filtro, que es el filtro de la utilidad. En caso de que el pensamiento sea cierto y tenga consecuencias importantes, evaluar pues de qué me sirve seguir pensando esto, si me hace sentir bien, qué consecuencias tiene pensar así, si estoy solucionando mis problemas con esto o si me merece la pena pensar de otra forma. Pues, por ejemplo, un familiar mío que pues tristemente ha fallecido hace un par de años por una enfermedad y me siento hundido porque han pasado 3 años y no soy capaz de recuperar mi vida. Es cierto, tiene consecuencias importantes, pero ¿realmente es útil? Pues bien, con este debate, que tiene 3 filtros, repaso, evidencia, consecuencia y utilidad, se pretende crear pensamientos racionales o adaptativos que sustituyan a esos desadaptativos. Estos pensamientos racionales son ciertos, son realistas y son conscientes de la realidad. Y no se trata ahora de ser Mr. Wonderful y de ver todo de color de rosa, de todo es maravilloso, no. Se trata de describir la realidad tal y como es, sin exageraciones, para mejor o para peor. Estos pensamientos no están planteados en términos de necesidad, sino que expresan más bien deseos o preferencias. Producen emociones moderadas, de baja intensidad y de corta duración, y siempre en consonancia con lo ocurrido. Ayudan a conseguir nuestras metas y facilitan la resolución de nuestros problemas. Así que ahora, para los 3 ejemplos que he puesto antes al hablar de los filtros, vamos a plantear juntos un pensamiento racional. El primer pensamiento de creo que le caigo mal a tal persona o se están riendo de mí porque les acabo de ver reírse de mí. Un pensamiento racional ante eso sería no tengo evidencias de que esas personas estén riendo de mí, quizás están riendo de cualquier tontería que se estén enseñando, ni siquiera les puedo caer mal porque quizá ni me conocen siquiera. El segundo pensamiento de mi pareja me va a dejar y va a ser todo terrible porque se me va la vida, porque un pensamiento racional.
he pasado momentos muy buenos con mi ahora expareja, pero se ha terminado. Estoy triste, voy a permitirme estar triste unos días, unos meses, lo que haga falta, pero no me supone el fin del mundo. Y sobre todo, voy a permitirme hacer actividades que me resulten agradables y conocer a nuevas personas también. El tercer pensamiento de estoy muy mal porque un familiar mío falleció hace 3 años y no lo supero. Un pensamiento racional sería la muerte es terrible, pero pasa, es así, es una parte de la vida también. No puedo permanecer anclado en el pasado, tengo que dejar que este proceso de duelo sea algo pasajero y no sea permanente. Tengo que permitirme ser feliz otra vez, hacer cosas que me gusten, disfrutar y sobre todo que no soluciono nada, no me sirve de nada estar en un luto permanente. Bien, pues la cosa es que cada vez que tengamos un pensamiento irracional como estos, que será básicamente cada vez que se desencadene X situación, porque como he dicho son automáticos, tenemos que someterlo a este debate. Y una vez que hagamos este debate, formularemos un pensamiento racional y una vez que lo tengamos formulado, tendremos que repetírnoslo una y otra vez. Y así, después de muchas veces, el pensamiento que será automático por defecto ante una situación concreta será el racional y no el irracional. Y por lo tanto, cesará el malestar. Y como decía al principio, lo de los mentirosos compulsivos, que se acaban creyendo sus mentiras, pues pasa por esto, porque se lo han repetido tantas veces a sí mismos que ya es la realidad en la que viven y no conocen otra. Esta técnica requiere mucho trabajo y requiere sobre todo un nivel de introspección muy alto. En algunos casos, incluso puede requerir cambios conductuales, cambios en el comportamiento, para que se produzcan cambios cognitivos, cambios en el pensamiento. Por ejemplo, quizá sea necesario cortar una reacción tóxica antes de convencernos de que no era buena para nosotros. Bueno, y si en este punto estáis pensando que cambiar la conducta y las emociones y el malestar simplemente con los pensamientos es imposible, que sepáis que estáis cayendo en un pensamiento irracional, porque hay evidencias, está científicamente comprobado que esto funciona. No es imposible, simplemente es más fácil decirlo que hacerlo, como con tantas cosas en la vida. Así que bueno, quizá podáis empezar por conoceros un poco más a vosotros mismos, empezar a preguntaros hasta qué punto los aproximadamente 60.000 pensamientos que os pasan por la cabeza al día son veraces, tienen consecuencias importantes o son útiles para vosotros. Muchas gracias.